Un saludo especial a nuestros estudiantes de séptimo grado, por supuesto también a sus docentes y a las personas que deciden acompañarnos en este recorrido que dedicamos a las ciencias naturales. Hoy les proponemos un tema que los cubanos conocemos muy bien. Vamos a hablar de ese fenómeno meteorológico que pasa por nuestro país y que muchas veces resulta muy perjuicioso para la economía, para la salud. Incluso tenemos que prepararnos muy bien y para eso tenemos un organismo en nuestro país que se encarga de cuidar y velar por todos. Estamos hablando de los ciclones tropicales y de las medidas que toma la defensa civil para contrarrestar los efectos de este fenómeno meteorológico. Tema de nuestro encuentro de hoy, precisamente ese, ciclones tropicales y medidas de la defensa civil. Comencemos recordando cuando se forma un centro de bajas presiones, un elemento que ya ustedes estudiaron en clase y que recuerden que los centros de bajas presiones son los que se convierten en huracanes. Pero recordemos conceptualmente cómo es que se forma este tipo de evento. ¿Cómo se forma un área de bajas presiones? Bueno, asciende la temperatura, aumenta el volumen del aire, este a su vez se hace más ligero, se eleva y se forma un centro o área de bajas presiones o un huracán. Así es como se forma un centro de bajas presiones, ciclón o huracán, como también los conocemos a partir de la intensidad que puedan presentar estos. En la medida en que aumenta la temperatura, el aire aumenta también la temperatura del aire, este se hace más ligero y cuando se eleva, entonces se forma este centro de bajas presiones que fíjense en el esquema que tenemos al lado, miren hacia dónde gira los vientos en contra de las manecillas del reloj. Ese es un elemento que ustedes conocen y que estamos recordando en el día de hoy. Aquí tenemos una imagen tomada desde el espacio y que nos muestra la formación de este centro de bajas presiones. Los huracanes, los ciclones tropicales, como todos los conocemos, tienen características específicas y es el fenómeno meteorológico más importante que influye sobre nuestro país. Un elemento que ustedes conocen desde la experiencia, porque nada se conoce mejor que lo que se vive y cada generación de cubanos ha podido y ha tenido que lamentablemente vivir el paso de uno o varios huracanes. Vamos a recordar entonces, como aparece en su libro de texto y elementos que ya ustedes conocen, qué entendemos y qué caracteriza a un ciclón tropical. Los ciclones tropicales que afectan a Cuba son los tropicales. Es importante aclarar esto, porque los ciclones no todos son tropicales, sí los que afectan a nuestro país. Incluso hay ciclones en las regiones polares. Constituyen un enorme sistema de vientos y de ahí lo peligroso de este evento. Su influencia abarca extensas áreas con un diámetro que puede alcanzar de 800 a 1000 kilómetros. Por tanto, estamos hablando de un área incluso que en nuestro país, por la extensión superficial que tenemos, alcanza casi un huracán de gran tamaño, la mitad del territorio nacional. Los vientos se mueven a velocidades tales que en ocasiones son superior a los 300 kilómetros por hora de manera sostenida y con rachas superiores a esto. Imaginen un viento en una velocidad sostenida a 300 kilómetros por hora, por eso los daños pueden ser muy grandes. Es importante que sepas que en tanto los huracanes se categorizan a partir de la velocidad de los vientos según la escala Saffir-Simpson de 1 a 5. 1 es de menor categoría y 5 de mayor temperatura. Estos elementos puedes encontrarlos en las páginas 124 y 125 de tu libro de texto, pero no son los únicos que caracterizan a los ciclones tropicales. Veamos cuáles son otros de los elementos que podemos encontrar y que hablan de este fenómeno meteorológico. En el ciclón tropical, el centro se denomina ojo o vértice
y en él predomina la calma casi absoluta. Y eso es lo peligroso. Cuando pasa el ojo del huracán, hay una expresión muy popular que dice, estás en el ojo del huracán. Eso quiere decir que estamos en calma, pero cuando llegue el borde de ese ojo, generalmente es la parte más fuerte, el sistema, la velocidad más fuerte de los vientos está en el borde de este ojo precisamente. Y podrán ver en la imagen que vimos al inicio cómo encontramos ese ojo, ese hueco que vemos en el ojo es esa calma aparente, pero después el paso del borde de ese ojo puede ser letal. Estos organismos se asocian a la época de verano y de otoño y los efectos de los vientos y las lluvias son, con frecuencia, devastadores por su movimiento de traslación y diámetro. Muchas veces estos organismos meteorológicos se mueven muy lento y eso hace que su influencia en un lugar sea por varias horas, incluso por días, y por tanto las afectaciones son mayores. Fíjense en qué época del año ellos afectan, en el verano y en el otoño, cuando las temperaturas de las aguas son más elevadas. Y como dijimos al inicio, cuando se eleva la temperatura, propicia entonces que se eleve entonces el aire, se eleva y entonces se forman estos centros de bajas presiones. Por tanto, esta formación de los centros de bajas presiones tiene mucho que ver con esta época del año. Para contrarrestar los efectos de estos fenómenos meteorológicos, los países toman diferentes medidas. En el caso del nuestro, la Defensa Civil es el órgano encargado de proteger a la población y a los recursos económicos para el enfrentamiento y durante y después del paso de los ciclones u huracanes tropicales. Veamos cuáles son las fases que decreta la Defensa Civil en nuestro país. Las fases ciclónicas son informativa, alerta ciclónica, emergencia ciclónica y recuperativa. La fase informativa es cuando estamos en un periodo de 72 horas o más ante el paso de este fenómeno meteorológico. La alerta ciclónica es cuando estamos de 48 horas hasta 48 horas ante el paso de este fenómeno meteorológico. Y la emergencia ciclónica es en las 24 horas próximas al paso de este fenómeno meteorológico, y la recuperativa es cuando ya ha pasado el fenómeno meteorológico. Es importante que vayas a las páginas 125 y 126 de tu libro de texto para que puedas entender qué sucede en cada una de estas fases detenidamente y qué debes cumplir tú como parte de la población con disciplina para minimizar los daños que pueda ocasionar un fenómeno meteorológico de esta envergadura. Para continuar, les propongo entonces un material audiovisual realizado por Mundo Latino y que se llama Cambio Climático, el reto continúa. Y es un documental que nos va a hablar acerca de la influencia de estos fenómenos meteorológicos en nuestro país, las consecuencias para el medio ambiente y por supuesto va a hablar también de la actividad antrópica y de su influencia en este estado insular. Les propongo entonces observar este material que resulta muy interesante porque incluso establece comparaciones como el medio ambiente, la naturaleza, también sufre daños de manera natural ante el paso, por ejemplo, de un huracán. Sin embargo, también tiene beneficios el paso de un huracán para algunos ecosistemas. No así cuando la actividad antrópica interviene en un medio natural. Por tanto, disfruten este material, pero veamos la guía de observación que les propongo. Guía de observación. ¿Cuáles son las consecuencias negativas y qué beneficios trae para los ecosistemas marinos el paso de un huracán por el territorio nacional? Veamos si hay alguna y cuál es. A partir de lo que muestra el material audiovisual, cuáles son las principales problemáticas que enfrenta nuestro país en el presente y cuáles podrían ser las consecuencias futuras a partir de todo lo que puedes ver en este material. Ejemplifica algunas de las medidas que se han tomado en nuestro país para mitigar los efectos del cambio climático.
Estos científicos cubanos realizan un monitoreo en el Golfo de México, sin saber que una terrible tragedia se avecina. No pueden imaginarlo al descubrir una temperatura inusitadamente cálida en la columna de agua más cercana a la superficie, justamente momentos previos al paso de Katrina por esa zona, en la que sus vientos ganan la velocidad necesaria para convertirse en un temible huracán e impactar con categoría 5 al sur de los Estados Unidos. El calor almacenado en el mar multiplica su fuerza. En el año 2005, Katrina no es el único huracán de categoría 5. También Rita y Wilma alcanzan esa condición. Nunca antes, 3 huracanes de esas características habían impactado en un año a los pequeños estados insulares del Caribe, siendo Wilma el más fuerte de toda la historia. Ese mismo año, se desata el más masivo de los eventos de blanqueamiento de coral, reportado hasta ese momento. También Cuba atraviesa por uno de los periodos de sequía más intensos de toda su historia. Pareciera que estamos ante la llegada del apocalipsis o que todos los demonios se han desatado a la vez. Son los efectos reales de uno de los mayores dramas de nuestro tiempo: el cambio climático. Se anuncia que la temperatura media superficial del planeta puede subir entre 1.1 y 6.4 grados Celsius desde el presente hasta fines del siglo XXI. Antes, los científicos pensaban que el calentamiento de los océanos se limitaba a las capas más superficiales que intercambian calor con la atmósfera. Sin embargo, es ya una certeza que los océanos han incrementado la temperatura desde la superficie hasta los 3.000 metros de profundidad, lo que provoca su expansión térmica y contribuye al ascenso del nivel medio del mar. En los últimos 150 años ha habido más calor y en consecuencia disminuye la cubierta de nieve del planeta, se derriten los polos y asciende el nivel medio del mar. Pero aunque la temperatura ha venido subiendo desde 1951, no lo ha hecho al mismo ritmo. Desde ese año, la curva ha crecido de esta manera. ¿A qué se debe esta tendencia que parece dispararse en las últimas décadas? El clima es el resultado de múltiples interacciones entre las corrientes oceánicas, la superficie sólida de la Tierra, la biosfera, los hielos continentales y marinos y los glaciares. La temperatura del planeta está determinada por el balance entre la radiación entrante, proveniente del Sol, y la saliente, emitida por la Tierra.
El efecto invernadero, del que tanto se habla hoy, es un proceso natural que ocasiona el calentamiento de la superficie terrestre y la atmósfera baja. Se origina por la presencia en la atmósfera de gases que tienen la capacidad de absorber y reemitir esa radiación terrestre. Esos gases actúan de forma semejante a los cristales de una casa de invernadero, y de ahí proviene la denominación. Sin ellos, la temperatura media global de la Tierra sería 33 grados Celsius más baja que la actual, por lo que sería imposible la existencia de muchas de las formas de vida que conocemos hoy. Lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas es un reforzamiento del efecto invernadero, producto del desarrollo industrial generado por el hombre y especialmente por las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. De esa forma, la radiación emitida por la Tierra es absorbida en una mayor proporción por los gases de efecto invernadero que la retornan a la Tierra, haciendo mayor el calentamiento. Al calentamiento global causado por el hombre, los científicos prefieren llamarle cambio climático, en singular, para diferenciarlo de otros cambios en el clima que se han originado por causas naturales. En Cuba, en las últimas décadas, las evidencias observadas indican claramente que la temperatura media anual ha aumentado cerca de medio grado Celsius, aunque en los últimos años esta tendencia se ha incrementado aún más y se observa un marcado ascenso de las temperaturas mínimas de casi 1,5 grados. Como consecuencia, se ha registrado una disminución de la variación térmica media diaria de casi 2 grados Celsius. El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, conocido por sus siglas en inglés IPCC, ha catalogado recientemente la tendencia a la generación de más intensos y frecuentes huracanes como una posible consecuencia del cambio climático, aspecto del que no hay evidencias conclusivas y sobre el cual se ha generado un debate científico desde distintas posiciones. Existe un amplio consenso en cuanto a que el cambio climático propicia una mayor intensidad de los huracanes. La mayor parte de los científicos afirma que el clima está cambiando significativamente por la acción del hombre. A veces de forma visible, otras más ocultas, pero no menos dramáticas. Al incrementarse la temperatura del mar, las algas microscópicas unicelulares que viven en simbiosis dentro del tejido de los corales duros son expulsadas. Estos corales necesitan de dichas algas para alimentarse, oxigenarse y formar su propio esqueleto. Ellas les proporcionan también los variados colores carmelitosos o verdosos característicos de los corales duros. Sin las microalgas, los corales se vuelven blancos y pueden llegar a morir. Este comportamiento, llamado blanqueamiento de corales, es observado por primera vez de forma masiva en la década de los años 80 del pasado siglo y es una de las consecuencias más evidentes del calentamiento global. Desde ese entonces, cada año que ha ocurrido un pico en el incremento de la temperatura del mar, se han reportado eventos de blanqueamiento.
provocadas por el cambio climático, han ido surgiendo diferentes enfermedades que afectan a los organismos de los arrecifes. Pero en el 2005, la situación se torna más grave. La temperatura del mar no solo alcanza valores inusitadamente altos, sino que dichas temperaturas se mantienen en meses en que habitualmente ya los mares se habían enfriado. Ello contribuye a que en ese año se desate el más fuerte evento de blanqueamiento de corales reportado hasta ese momento en el Caribe. A partir de ese momento, nuestro equipo comienza a seguir en imágenes la evolución de estas colonias para saber si se mueren o son capaces de recuperarse. Los huracanes habitualmente afectan a los arrecifes ubicados a poca profundidad, produciendo grandes destrozos en los corales ramificados, pero también propician la dispersión de pedazos de corales que luego forman nuevas colonias y aumentan la cobertura coralina de los fondos del mar. Sin embargo, con el aumento de la intensidad y frecuencia, los huracanes empiezan a ser letales para ese ecosistema que vive en estrés por las enfermedades que provocan el calentamiento global, el desarrollo excesivo de algas, la contaminación, la sobrepesca y otros problemas ambientales. Desde niña crecí con las historias que me hacía mi papá sobre el huracán del 44. Y es que siempre estuvimos amenazados por la fuerza de los vientos. Conozco cada uno de los 7 pueblos que a lo largo del tiempo fueron surgiendo a orillas del mar en el sur de La Habana. En zonas muy bajas, donde el mar siempre ha penetrado, pero no con la fuerza de los últimos años. Hoy tú caminas por Surgidero de Batabanó y ves los techos amarrados y las ventanas protegidas en cualquier momento del año. Los huracanes han invadido la cotidianidad. Sin embargo, nunca pude imaginar que uno de esos pueblos, Playa Rosario, fuera a desaparecer totalmente. Hoy es un sitio fantasma. Solo dejó los restos de sus 104 casas. Y su gente vive por ahora en varios campamentos y albergues a la espera de recomenzar sus vidas, una vez que se construyan 2 comunidades más lejos del mar, en lugares más seguros. Es impresionante cómo un viejo camino construido décadas atrás, paralelamente a la costa, entre Playa Mayabeque y Surgidero de Batabanó, y que tanto transité con mis padres, el mar se lo ha tragado. He podido saber que las afectaciones provocadas por ese camino y la tala del mangle rojo, capaz de vivir en la primera línea de la costa, han dejado al mangle prieto que le sucede directamente en contacto con el mar, con sus raíces sumergidas, y al no estar adaptado a vivir así, muere. Perdemos la mejor defensa frente a la acción del mar.
En Playa Rosario, el antiguo malecón ya fue sobrepasado por el mar. Y lo que queda de este poste del tendido eléctrico, que antes estaba en tierra, hoy está rodeado de mar. En una playa cercana a Surgidero de Batamanó, sombrillas ubicadas en la arena, hoy se encuentran también en el mar. Me impresioné aún más cuando conocí en qué posición estaba la línea de costa en un tramo entre Surgidero de Batamanó y Mayabeque, y cómo fue retrocediendo cada año hasta llegar 95 metros tierra adentro en 1997. Estamos perdiendo más de 2 metros por año. Pero siento especial dolor cuando veo las fotos de Playa Mayabeque y la posición en la que se encontraba el mar en el año 1956 y luego en 1997. Se han perdido unos 90 metros en solo 41 años. Realmente cuando vemos esta misma boca del río con fotos de nuestros abuelos, de nuestros padres, nos da tremenda tristeza. Recuerdo que de la puerta de mi casa a la orilla del mar habían alrededor de 20 metros de arena. Lo que ha tratado todo el mundo es de poner las piedras frente a su casa para salvaguardar su propiedad, pero hemos perdido la playa. Después de estos 2 últimos ciclones, ha sido devastador la situación de los huracanes, ha sido mucho más agresiva y nos han destruido la casa. Y lo único que ha quedado es este almácigo, que recuerdo que era muy pequeñito y todavía se mantiene, que ese sí ha podido más que los ciclones. Otro ciclón más cotidiano empieza a dejar sus huellas también en las playas del sur de La Habana. Este es de carácter humano y está vinculado a las necesidades de arena para las construcciones que han venido creciendo en los últimos años para satisfacer necesidades de la población, especialmente de viviendas, pero que requieren una alternativa de suministro de arena que no implique incrementar la vulnerabilidad de la zona costera y afectar un escenario de recreación de todos. Los investigadores del Instituto de Oceanología les explican a los infractores las consecuencias ambientales de sus actos. Y esto que vimos hoy, sabemos que ocurre aquí a diario, porque la gente está fabricando, está construyendo, no tiene la arena en el rastro y viene a buscarla a la playa, pero sin saber y sin tener conocimiento profundo del daño que nos estamos ocasionando nosotros mismos, porque la construcción se podrá hacer en 1 mes o en 3 meses o en 4, pero la playa, cuando se pierden los granos de arena, no se va a construir jamás y la perderemos para siempre. El cambio climático impone nuevas miradas a la zona costera. Múltiples predicciones aparecen todos los días sobre el ascenso del nivel medio del mar
Y no faltan las visiones catastrofistas. El consenso emanado de las investigaciones desarrolladas por la comunidad científica internacional a través del panel intergubernamental de expertos del cambio climático pronostica un ascenso entre 18 y 59 centímetros del nivel medio del mar hasta el año 2100. Esos valores pueden variar en la medida en que aparezcan nuevos hallazgos científicos que apunten hacia una mayor o menor gravedad del problema, y pueden ser aún más graves si se mantienen e incrementan las emisiones de gases efecto invernadero que generan el calentamiento global. De una u otra forma, el ascenso del nivel medio del mar no deja de ser una seria amenaza para muchos estados insulares, entre ellos Cuba, aun cuando las cifras que se estiman son inferiores a las que generalmente divulgan los medios de comunicación. Tomando como referencia las proyecciones de ese panel de expertos en su rango máximo y según investigaciones realizadas por instituciones cubanas, en las próximas décadas hasta el año 2050, se sumergirían paulatinamente algunas zonas costeras de la isla de Cuba. Y cuando llegue el 2100, como consecuencia del cambio climático, posiblemente cientos de cayos de nuestro archipiélago estarían sumergidos totalmente. Especies únicas de esos entornos pudieran desaparecer. Otras perderían sus playas de anidación y quedarían sumergidos muchos de los paisajes más conservados de Cuba. Algunas especies que han sido capaces de sobrevivir a cambios climáticos producidos a más largo plazo, puede que no tengan el tiempo suficiente para adaptarse a transformaciones que ocurrirán en solo décadas. Ese puede ser el caso de estas aves de orilla, también llamadas playeras o de litoral. Su corto pico les sirve para alimentarse a muy escasa profundidad. En la actualidad, en los horarios en que la línea de marea sube, disminuyen notablemente las posibilidades de alimentación de estas aves. Eso puede ocurrir de forma permanente por el ascenso del nivel medio del mar y la erosión que limita el hábitat de estas aves. ¿Qué ocurrirá con ellas? Algunas partes de nuestra geografía serían cercenadas, especialmente el delta del Cauto, una zona muy baja, y la ciénaga de Zapata, que vería cómo el mar avanza por una parte significativa de su extensión. Pudieran afectarse poblaciones de muchas de las aves endémicas de Cuba que habitan en este humedal, entre ellas la ferminia, que no se le puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Lo mismo ocurre con la gallinuela de Santo Tomás, de la que solo hemos escuchado su canto, por lo que de inundarse su reducido hábitat, puede que perdamos para siempre la posibilidad de verla en movimiento. El impacto ecológico en la ciénaga de Zapata sería incalculable. Pero el más grave de los daños posibles sería que queden sumergidos parcial o totalmente algunos de los casi 245 asentamientos humanos que se ubican a menos de 1000 metros de la costa, especialmente los poco menos de 100 que se encuentran por debajo de 1 metro sobre el nivel del mar y las instalaciones y ecosistemas donde obtienen su sustento. Pero se estima que con el ascenso del nivel medio del mar, el país puede perder para el año 2100 hasta un 6% de su extensión territorial
y un 14% de sus bosques, especialmente los manglares. La relación del mar con el agua dulce no es tan fácilmente visible como en los casos de los huracanes, las precipitaciones intensas o las sequías, pero es uno de los mayores peligros del cambio climático. Con el ascenso del nivel medio del mar, este no solo inundaría áreas que hoy son de tierra firme, sino que también incrementaría el proceso de intrusión marina en los acuíferos y con ello aumentaría la contaminación del agua subterránea con agua salada en importantes acuíferos de Cuba, que son abiertos, o sea, con intercambio entre las aguas de tierra y las del mar. Según las estimaciones realizadas, de continuar el ascenso del nivel medio del mar como hasta el presente, la llamada cuña de intrusión salina pudiera penetrar en los próximos 50 o 100 años hasta 1,5 kilómetros tierra adentro y acercarse más a la superficie de la Tierra. El río Cauto es testigo de la relación del mar con las aguas terrestres. Hace muchos años, el río era navegable muy tierra adentro y se podía obtener agua dulce en áreas muy cercanas a la desembocadura. Y hoy, esta patana tiene que navegar cada vez más río arriba para captar el agua con la que abastece a varias comunidades de la zona. La salinización del agua subterránea, debido a la intrusión marina y a causas relacionadas con la geología y la explotación del agua, avanza e impone un control estricto de las cantidades de agua a extraer de los acuíferos. Los suelos se pueden salinizar rápidamente y, sin embargo, su recuperación puede demorar decenas e incluso cientos de años. Mientras la intrusión marina amenaza con penetrar más tierra adentro, cerca de las costas sigue el debate por la vida de muchos corales blanqueados. Hemos venido siguiendo la evolución de varios de ellos y nos satisface ser testigos de cómo en muchos se observan pequeñas áreas que empiezan a repigmentarse. En otros, ya el color totalmente blanco va cediendo a otros tonos. Parece que estos corales no se rinden al cambio climático y, al menos por el momento, conservan la existencia. Desde que era pequeña me percaté que no podía vivir de espaldas al mar. Ese mundo fascinante y lleno de misterios me cautivó. Cuando nací, ya las zonas costeras soportaban la enorme presión del crecimiento de las ciudades. Al comparar las fotos del pasado, es impresionante ver cómo la ciudad de La Habana se desarrollaba sobre la propia zona costera. Cuando por primera vez fui a Varadero, no tenía conciencia del impacto de las construcciones sobre la duna costera. Cuando aquellas se hicieron, no prevalecían los criterios ambientales de hoy. Por ello, en los últimos años ha habido que demoler una buena parte de las edificaciones y otras muchas no soportarán el paso del tiempo.
Varadero no es el único ejemplo de cómo se erosionan nuestras playas. Al ver enfermos los abanicos de mar, es difícil imaginar que la causa esté relacionada con el lejano desierto de Sahara en el continente africano. A partir de cambios en el clima, las nubes de polvo que contienen el hongo que los enferma hacen un viaje interoceánico. Tampoco imaginaba que las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases pudieran hacer más ácidos nuestros mares y limitar el crecimiento de los organismos que integran esas colonias que han demostrado su capacidad de convertirse en verdaderas ciudades sumergidas. Espero que no podamos seguir viviendo de espaldas a los problemas ambientales que hemos creado y que consigamos vencer este reto. Han podido disfrutar de este fabuloso documental y que les invito a que visiten la página web de Mundo Latino. El documental se llama Cambio Climático, el reto continúa, para que lo puedan ver completo y puedan disfrutar de las particularidades y de todo lo que ahí se dice de los estudios realizados en nuestro país. Hoy aprendimos un poco más acerca de esos fenómenos meteorológicos que afectan a nuestro país, los ciclones tropicales. Pero lo más importante son las medidas que podemos y que debemos tomar ante la ocurrencia de estos fenómenos meteorológicos. Sin más, los dejo y los espero en un próximo encuentro con las ciencias naturales para seguir hablando de procesos y fenómenos que suceden en la naturaleza y que hasta hoy no conocían.